Y ahora lo que me gustaría hacer es, digamos, hacer algunos ejemplos con respecto a estas leyes de conservación, como la ley de conservación del momento, ¿ya? Antes de pasar a explicarles como, por ejemplo, leyes de la conservación de la energía. Entonces, lo que me interesa es que tengan esta noción general de por qué es importante la conservación y por eso hablé de este caso de relatividad especial. Hay dos tipos de relatividad, digamos, la relatividad especial y la general. La general tiene que ver con la gravedad y pues de eso no hablé en este momento, ¿no? Ya, pero lo que sí, les había comentado que hay asimismo, un número que parece reflejarnos algo que está por encima o más allá de lo que inmediatamente perciben nuestros sentidos, que parece ser como una marca distintiva de una ley que está escrita en las leyes naturales del mundo físico, ¿no? Y entonces, esa es la conservación del momento, les hablaba. Entonces, ¿cuál es el momento? Pues el momento lineal porque, digamos, hay momento angular, por eso la palabra lineal lo distingue del angular. Y les decía que, digamos, se cuantifica de esta forma. Y que esto, digamos, alguna vez les comentaba que puede darnos una idea de cuánto se opone un objeto a cambiar su estado del movimiento, y por eso estaría relacionado con la inercia, ¿no? Con la tendencia a mantenerse en como ya estaba ya. Porque, digamos, si es que algo tiene más masa, entonces es más difícil cambiarle su estado del movimiento, al igual de que si es que tiene más velocidad, sí que un objeto que tiene menos masa o un objeto que tiene menos velocidad. Entonces, ahora lo que se nota es que, digamos, si nosotros sumamos estas cantidades de todos los objetos involucrados en un instante anterior a que, por ejemplo, choquen, o en un instante anterior, nosotros en nuestros análisis podemos marcar dos instantes, ¿no? Un antes y un después. Por ejemplo, si es que las cosas van a chocar, pues sería antes del choque y después del choque. Pero el antes y el después, digamos, en general es claro, ¿ya? Como en el siguiente ejemplo que voy a hacer, ¿ya? Imagínense que yo tengo una bomba, ¿sí? ¿Ya? Entonces, no es difícil, pero no les voy a decir cómo, ¿ya? Hacen una casera o se encuentran estamos en un ejemplo imaginario donde alguien está en la guerra y ahí tiene, pucha, una granada. Entonces, digamos, para el primer instante esta vaina está quieta, supónganse que está quieta, y digamos, para el instante 2, explota. Y digamos que el explotar se parte en dos partes, ¿no? Entonces, digamos que esas son las dos partes en las que se parte esta totalidad, digamos. Entonces, digamos que la una va en esa dirección y la otra va en esta dirección. Para hacerle más parecido a nuestro dibujo y más creíble, digamos, pongámosle así, la una, y la otra va a ser como que esta misma cosa, así, ¿no? Ya, así. Ya, entonces, la bomba explota y se abren dos, ¿no? Así como que, como estoy mostrando ahorita, ¿ya? Y la cosa es que aquí ya hay un antes y un después, es claro, en la situación que estamos analizando, antes de explotar y después de explotar, ¿sí? Entonces, supónganse que esto al inicio estaba quieto y que saben la masa de esto. Digamos que la masa de esto es 1 kilogramo. Bueno, pongámosle 2 kilogramos, no era una bomba de mano, sino una mina, no sé. Entonces, 2 kilogramos, ¿sí? Y la rapidez de esto, digamos, sería cero, ¿no? Es decir, está quieto. Pero digamos su vector velocidad 1, la velocidad que tiene al inicio, digamos, pongámosle velocidad inicial, es 0 en I, más 0 en J, es decir, no se está moviendo ni hacia la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, ¿no es cierto? Y eso es lo que me dice esto de manera vectorial. Ya, ahora, la cuestión es que después de que explota, miren, este pedacito, digamos que a este le vamos a llamar masa total, ¿sí? Y la masa total podemos ver que es la suma de la masa 1 y de la masa 2. Esta va a ser mi masa 1 y esta va a ser mi masa 2, ¿ya? Entonces, miren, supónganse que conocen ustedes ajá, perdón, déjenme ver esto, así ya. Entonces, supónganse que ustedes conocen la velocidad vectorialmente hablando de la masa 1. Entonces, digamos que la velocidad para el tiempo final, velocidad para el tiempo 2, pongámosle tiempo inicial aquí y tiempo final, ¿sí? Entonces, la velocidad de la masa 1 para el tiempo final va a poner velocidad 1 porque es de la masa 1, ¿ya? Aquí, recuerden, este es I, no 1. Solamente estoy haciendo estas aclaraciones para que no se confundan, ¿no? Las notaciones, ¿ya? Entonces,
la cosa es que nuestra velocidad final, en este caso, supónganse que saben que es 3 en I y 2 en J, ¿ya? Sí. Y supónganse que si conocen la velocidad en la velocidad final de la masa 2, solo supónganse que conocen la componente Y, digamos. La X ustedes no conocen, ¿sí? Pero la componente Y sí conocen, digamos que es menos 3, así, ¿ya? Ya, entonces con estos datos, supónganse que a mí me dice, oye, ¿cuál? Me piden calcular la componente X de la velocidad de la masa 2 para después del choque. Entonces, inicialmente parecería como que, ¿y ahora cómo rayos yo puedo hacer eso? Entonces ahí es cuando recurrimos a nuestra ley de conservación del momento. ¿Y qué nos decía que la ley de conservación del momento? Que los momentos del sistema, ya el sistema es todos los objetos que están involucrados, si la suma de momentos del sistema antes van a dar lo mismo que la suma de los momentos después, ¿ya? Entonces, antes, en el tiempo 1, en el tiempo inicial, miren, los momentos corresponderían solo al momento de este objeto, ¿no? Este objeto es el que está partido después así, es un objeto compuesto de estas dos partes, le podemos ver, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué diríamos? Que en general, ¿cómo yo escribo la ley de conservación? Es lo que quiero decirles, ¿ya? Pues mi ley de conservación sería que la sumatoria de momentos antes del evento y van a ser igual a la suma de momentos después del evento. Entonces, digamos que yo tengo un masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 y así, ¿no es cierto? Más, bla, bla, bla. Y todo esto inicial, todo esto es para el momento inicial. Y va a ser igual. ¿Por qué digo que es la suma de momentos? Porque el momento lineal es masa por velocidad, pero cada objeto va a tener masa por velocidad, ¿no es cierto? Y al final yo tengo asimismo masa 1 por velocidad 1, pero final, más masa 2 por velocidad 2. Aquí el 1 indica o trata de distinguir los subíndices, ¿no? Tratan de distinguir las distintas partes de o los distintos objetos, ¿no es cierto? Que estamos analizando en nuestro sistema y así, bla, 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 para el fin. Ya, eso es lo que quiere decir nuestro, nuestra conservación de momentos. Ya, una forma es escribirlo de esta manera, ¿sí? Donde el B es vector, ¿sí? Y otra es como escribirlo algo así, ¿ya? Como el momento total, ¿sí? Inicial va a ser igual al momento total final, ¿ya? ¿Qué es este momento total? Pues la suma de momentos, ¿no es cierto? De cada objeto que forma parte del sistema. Otra forma de ver esta misma ley suele ser así, como que con el signo de sumatoria, ¿no? Les van a decir que supónganse que ustedes tienen n partículas, donde n puede ser cualquier número entero, ¿no? Que va desde el 0 hasta el infinito, ¿no? O sea, 1000 puede ser n, 10.000 puede ser n, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que se hace es, digamos, ponerlo de esta forma, ¿no? Que los MIs por los BIs, para el momento inicial, a ver, voy a ponerle J, aquí J. Ya, aquí voy a poner inicial, más bien, inicial. Sí, va a ser igual a la suma de los momentos perdón, los momentos en el caso final. Ya, entonces, ¿qué es lo que indica esta notación? Pues si ustedes desarrollan el lado izquierdo, les queda algo como esto, y si desarrollan el lado derecho, les queda algo como esto, ¿no? Es decir, el J se va concretando en estos, digamos, los J de aquí van tomando los números que van desde 1 hasta n, donde n es un número, ¿no? ¿Qué número? Pues el número de partes que tenga su sistema. Si su sistema tiene, digamos, 5 partes, antes y después, entonces el J primero será 1, luego 2, luego 3, luego 4, así hasta llegar a 5, ¿no? Y todos esos, yo le pongo aquí inicial para decir que todos esos momentos serían los momentos al inicio, ¿sí? Entonces, mientras que en el lado derecho, fíjense, si yo expando esto, tendría algo de este estilo hasta 5, ¿no? Aquí sumaría hasta que el subíndice sea 5. Ya, entonces esas son las formas de expresar, digamos, la conservación del momento, pero el rato que nosotros ya vamos a aplicar esto, así como habríamos en las leyes de Newton en dos ecuaciones, digamos, la sumatoria de fuerzas era un vector, y este vector tiene componentes x, y y z, ¿no? La componente x de la fuerza, la componente y de la fuerza, la componente z de la fuerza. En vez de trabajar vectorialmente,
lo que hacemos es trabajar escalarmente, es decir, sin vectores, pero lo que hacemos es trabajar en cada dimensión. Entonces, asimismo, aquí vamos a ver que se conserva el momento en el eje X, se conserva el momento en el eje Y y se conserva el momento en la dirección Z. Por lo que, digamos, en este caso, lo que yo podría hacer es, miren, primero que nada puedo hacer la sumatoria de momentos en X antes del evento. Entonces, y yo eso le tengo que igualar a la sumatoria de momentos después, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, ¿qué es la única masa o qué es lo que forma parte de mi sistema que estoy analizando? Pues esta mina, ¿no es cierto? Entonces yo pusiera la masa total, ¿sí? Por la velocidad inicial que tiene este objeto, ¿no es cierto? Y eso está puesto como vector. ¿Ya? Y en el lado derecho tengo que sumar los momentos. ¿Los momentos de qué? Pues el momento de este objeto y el momento de este objeto. Entonces, ¿eso cómo lo escribo? Yo pusiera la masa 1 por la velocidad 1 final, ¿no es cierto? I, fíjense en que es inicial y corresponde a la masa total. Mientras que aquí yo cojo la masa 1, que corresponde a esta partecita, multiplicado por la velocidad que va a tener esta partecita para el tiempo posterior, es decir, para el tiempo final, más esta masita 2 por su velocidad, ¿no es cierto? Y su velocidad como vector final, así. Entonces, nuestra regla de conservación del momento lineal en este caso luciría de esta forma, ¿ya? Ahora, para trabajarlo, nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Para trabajarlo podemos abrir esto en dos casos, ¿ya? Cuando analizamos en X, ¿sí? Y cuando analizamos en Y. Entonces, cuando esta misma ecuación, pero solamente tomando en cuenta las componentes X, se convertiría en la masa total por la componente de la velocidad X inicial de este objeto, porque ahorita en el tiempo anterior solamente tenemos, nuestro sistema está conformado solamente por un objeto, ¿no? Que es este, ¿sí? Ya, y si yo solamente considero las componentes de X, el lado derecho me diría que yo tengo que considerar la masa del objeto 1 por su componente X, por la velocidad de su componente, por la componente X de su velocidad para el tiempo final. Entonces, para eso voy a poner B1, el 1, aquí, subíndice significa que es la velocidad asociada a la masa 1, pero yo necesito tomar su componente X nada más. Y además, para el tiempo final, ¿sí? ¿Ya? Y aquí yo tengo que sumarle esto, pero solamente la componente X, ¿no es cierto? ¿Ya? Y aquí la componente X, digamos, sería masa 2, por la velocidad 2X, ¿no es cierto? Pero final, así. Y ahí lo mismo podría escribir para Y, ¿sí? Entonces, yo podría escribir una ecuación igualita, pero aquí en vez de X, ponerles Y, ¿ya? Ahora miren qué es lo que podríamos hacer. Pongamos los números aquí. Entonces, digamos, la masa total, yo les había dicho que era, ¿no es cierto? En este caso, 2. Entonces, voy a poner aquí 2. Ahora, la masa, la velocidad, la componente X de la velocidad inicial de esta masa es 0. Entonces, voy a ponerle aquí por 0. ¿Ya? Y en el lado derecho que tendría, miren, la masa 1. Esto no les puse cuánto. Digamos que se parte justo en 2. Bueno, digamos que este es 0.5 kilogramos y este sería 1.5 kilogramos. ¿Ya? Entonces la masa 1 es 0.5 kilogramos y la masa 2, digamos que es 1.5 kilogramos. De manera que 0.5 más 1.5 pues me da la masa total, ¿no? Que es esta, que es 2, ¿no? 2 kilogramos. Ya, entonces, en el lado derecho tendríamos 0.5, ¿no es cierto? Por la componente X de la velocidad 1. Sí, miren, la componente X de la velocidad 1 para el tiempo posterior. Eso es lo que me quieren decir esto, ¿no es cierto? Entonces me voy acá y yo ya tengo esa información, miren aquí. No se ve, a ver. Ahí. Yo ya tengo esa información y yo sé que es, miren, 3. Esta es la componente X de mi velocidad de la masa 1 para el tiempo posterior, ¿no es cierto? Entonces 3. Entonces yo aquí, en mi ecuación de acá arriba, yo ya puedo poner por 3, así. ¿Me cachan? Ya. Luego pongo más, ¿no es cierto? Y la masa 2 yo sí tengo. ¿Cuánto es la masa 2? La masa de este objeto de acá. Entonces yo sé que es aquí 1.5. Y le multiplicaría, ya mismo se acaba. Entonces ya mismo les mando otro enlace. Ya conectarás en de una, ¿ya? Pero hasta eso les sigo explicando. Entonces ya acá tengo que poner la componente X de la velocidad final. Pero es justo eso, la incógnita en este caso, ¿sí cachan? La componente X de la velocidad 2 para el tiempo final. Eso es nuestra incógnita. Entonces, esto de aquí no conocemos. Velocidad 2 XF.
Pero fíjense en que aquí ya tienen una ecuación con una sola incógnita, entonces solo despeja. Entonces, para esto nos servirían, digamos, es un caso de aplicación de la conservación del momento lineal, ¿ya? Entonces, quiero continuar con unos ejemplos parecidos a estos y en el siguiente enlace, ¿ya? Así que, porfa, les voy a pasar, ya saben, si quieren, pregúntenme cualquier cosa y ya conéctense en un ratito, ¿ya? Entonces, descansemos, digamos, 5 minutos y ya les paso el enlace, ¿ya?